Buenas noches. ¿Qué tan gordo, qué tan obeso es el Estado mexicano? Es una pregunta que vamos hoy a tratar de responder con el licenciado Julio A. Millán, presidente de Consultores Internacionales Sociedad Civil, que es una compañía de consultoría. Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jaime? Me da mucho gusto aquí estar contigo. Contrario, te y agradezco con mucho todo tu auditorio. Te agradezco. Que es mucho y que además te sigue en las madrugadas. Temprano no es. Temprano no es, sí. Oye, publicaste tú, en Consultores Internacionales, publicaron un reporte que se llama justamente Qué gordo es mi Estado, y das unas cifras que son muy interesantes. Dicen que en México ronda los 8 millones de burócratas, contra 2.2 millones de burócratas en Estados Unidos, 2.5 en España y 2.2 en Argentina o 2.3 en Argentina. O sea, la comparación es abrumadora. ¿Cuáles son estos datos? Bueno, mira, lo que pasa es que en México ha crecido mucho la burocracia. En los últimos 10 años, la burocracia en términos de valor se incrementó en 146%, o sea, el presupuesto usado para la burocracia se incrementó de una manera muy, muy alta. En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, la burocracia se ha incrementado, pero el costo de la democracia, o sea, la nómina, representa, digamos, de cada peso que sale de gasto del presupuesto, cerca de 60 centavos, son 58 centavos, depende cómo se calcula, pero básicamente es gasto corriente de nómina. De nómina. De nómina. O sea, en otras palabras, imagínate lo que requieres para una ciudad como la Ciudad de México, todo lo que representa pues, los productos que requieres pues, para bachear, por ejemplo, las calles, ¿no? O para poder tener, digamos, limpios los jardines, para tener los servicios de agua potable. Ahora, adecuados. La cuestión ahí es si son muchos y eficientes o son muchos e ineficientes. Yo creo que hay un nivel de ineficiencia, porque tan es así que en el cálculo que nos han hecho tanto en la World Economic Forum como en las propias Naciones Unidas y la OECD, nos muestran claramente que la burocracia es un elemento de un freno, un verdadero freno al desarrollo de la productividad del país. O sea que la burocracia está generando un retraso en la actividad de mejorar los niveles de competitividad y de mejorar los niveles de trabajo. Entonces, esa es una realidad. Y hay que entender una situación. Uno dice, bueno, nosotros siempre creemos que la burocracia debe ser ineficiente o es ineficiente, o la burocracia es taimada o es corrupta en muchos casos. O sea, y deberíamos irnos a los orígenes del concepto que es grecolatino, francés el nombre, ¿no? Bureau es de oficina, cracia, o sea, es de poder. O sea, es la administración, la oficina de la administración del poder. Debería ser la institucionalización de un país que se crea en burocracia. Hay burocracias muy eficaces. Uno no se imagina, por ejemplo, qué tan eficaz es la burocracia de Italia. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que un país, con todas las dificultades que tiene, tanto económicas como de estructura política, etcétera, funcione? Y funcione como funciona. Pues gracias a la burocracia, que dice, a la burocracia, porque es muy eficiente, es muy estructurada, tiene estructuras buenas. Ahora, otro de los datos muy interesantes que menciona tu reporte es el asunto de cómo se clasifica México en términos de pago mordidas para poder hacer trámites y en términos de tramitología. ¿Dónde está ubicado nuestro país comparado con el mundo? Bueno, el dato es de que estamos digamos, para no confundir a la gente, de la tabla de 100, para no ser 154, de la tabla de 100 estamos sobre 75. O sea, estamos en el último. ¿De tramitología? De tramitología y corrupción. Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, se ha tratado de implementar, en tramitología estamos en el 60, pero en corrupción estamos sobre el 75, o sea, del 200 los 75, o sea, estamos mucho más en el lado malo, no porque la calificación sea buena, la calificación 100 o el nivel de 100 es malo, bastante malo. Ahora, algo que han padecido yo creo que todos los ciudadanos, los que tienen negocios y los que no, es la sobreregulación.
Y entonces hay una sobreregulación que hace que el ciudadano o el dueño de una empresa o de un restaurante o de una tienda tenga que cumplir tal cantidad de requisitos que esto se hace prácticamente imposible. Y entonces ahí, bueno, la corrupción pues es la manera más fácil de poder salvar algo o que es muy difícil de cumplir o que es absurdo cumplir. Sí, yo creo que los sistemas de participación, digamos, de gobierno, como no están organizados y hay una gran regulación y reglamentaciones completamente, incluso que a veces son contradictorias, hace que el mecanismo de administrar una empresa pequeña es sumamente complicado. Mira, una pequeña empresa, una empresa, digamos, industrial media, chica, que no llega ni a 100 gentes, por ejemplo, las medianas empresas aquí en la Ciudad de México, reciben un promedio de 14, a veces hasta 15 inspectores en periodos que no pasan ni siquiera de un mes. Hay inspectores permanentes del uso del agua, del uso de la tierra, de la parte laboral, de la parte de seguridad social, de la parte del seguro social, de la parte, digo, estoy hablando no nada más federal, sino estoy hablando del gobierno del Distrito Federal. Sucede también en los municipios. Entonces, es un número de visitantes que crea un problema muy serio. Es una losa sobre las empresas, sobre los ciudadanos. Es una losa. Yo quisiera darte un poco esta conceptualización porque es una losa total, es un problema de regulación, sobre regulación, leyes que no se cumplen, circunstancias que no se generan. Pero hay un concepto que a mí me gustaría compartir contigo y con el público. México es un país que vive un concepto de una economía de la desconfianza. Nos desconfiamos. De todo. Como no somos una gente que creemos en la honestidad del otro y como no es una demostración, todas las leyes las hacemos en el sentido de que todos somos delincuentes y que tienes que demostrar que no lo eres. Ese es un gran problema. Entonces, un país que tiene esa carga, esa losa de esa actitud, es un país improductivo porque no confías. No es una situación fácil. Pero además es una losa que es muy productiva para esa burocracia porque esa burocracia se alimenta justamente extorsionando a las empresas y a los ciudadanos y a todos los que están sobrereglamentados. Estamos sobrereglamentados. Y esto constituye que es una manera de vivir y de sobrevivir. Una manera de... Y entonces no se ve socialmente mal si alguien es muy rico y que ha robado. Pues sí, el tipo ha robado o el tipo es corrupto. Ah, pues claro, tuvo un puesto, está en el presupuesto. O sea, de veras hay un concepto, un paradigma en nuestro país que tenemos que cambiar desde las bases, que es un concepto de transparencia y honestidad, de ser absolutamente honrados. O sea, honrados en las 3 H's, porque ¿eres honrado? Le pregunta una gente, pues yo sí soy honrado, ¿por qué dudas de mí? ¿Eres honrado? Bueno, normalmente trato de ser honrado. A ver, ¿eres honrado? Bueno, ya no me insistas tanto. Este es un tema que construye una sociedad llena de controles. Eso es cierto, pero también hay una lógica de la burocracia, ¿no? Que busca cada vez más poder y busca expandirse más. Octavio Paz hablaba de un ogro filantrópico que por una parte daba y por la otra quitaba. Y yo creo que no se equivocaba. Por ejemplo, lo que estamos diciendo sobre reglamentación. Para alentar, por ejemplo, la productividad de las empresas, en vez de tener esta famosa Secretaría de Economía que supone que da incentivos y te asesora, etcétera, etcétera, sería mucho más simple que se redujeran los trámites y que las empresas fueran liberadas de una serie de trabas. Eso contribuiría mucho más Muchísimo que la famosa Secretaría de Hacienda o la Secretaría de Agricultura, etcétera. Entonces es un Estado obeso que goza de su obesidad y se engorda a sí mismo. Y genera los mecanismos pervertidos, de perversión, en términos que un control genera otro control genera otro control. Es increíble la manera en cómo se va generando esa circunstancia. Y luego cuando tratas de hacer un cruce entre los controles que el país tiene y luego los nuevos mecanismos tecnológicos que se quieren crear, como todo lo que es la parte ya de información a través de Internet y eso, que hace que es otro tipo de control. O sea, sí parecería que facilitaría el sistema cuando tú lo haces electrónico. Hijo, pero ¿qué pasa? Somos analfabetas electrónicos más del 62% del país.
O sea, estás hablando, es como decir, es que tienes que hacer esto escrito, etcétera, y eres analfabeta, no sabes escribir. Pero si no hay que ir más lejos, es terrible lo que acaba de pasar con la reforma hacendaria, con la nueva ley de Hacienda. Resulta que todas las facturas que se expidan van a ser de ahora en adelante electrónicas, pero hay 3 millones de contribuyentes que no las hacen así y que no las pueden hacer así de aquí al próximo año. Pero que mucha gente es analfabeta. Pero la burocracia está en otro planeta, no es les importa. Exacto, es esto. Ajustar la realidad a un país como el nuestro requiere precisamente mucho sentido común, que es el menos común de los sentidos. Y sobre todo en la burocracia. En la burocracia. Entonces, les digo, aquí si la burocracia fuera patriótica, fuera honesta, fuera transparente y buscara la facilidad... O sea, si mi abuelita tuviera ruedas... Bueno, la ciudadanía tendríamos otras posibilidades, pero la verdad es de que tenemos que hacer este cambio de paradigma por una razón fundamental. Si no hacemos este cambio de paradigma en el cual México tenga una burocracia realmente eficaz y eficiente, la posibilidad de que México sea y tenga todas las reformas y todo lo que tú quieras, del dicho al hecho, hay tal trecho que se nos va a complicar el desarrollo del país. Entonces, la expectativa que tendríamos de crecimiento y de grandeza se va a ir minimizando, como nos hemos ido minimizando a través de los últimos años. Es una cosa endémica entre la estructura social y la nuestra. Pero yo insisto en este asunto, Julio. Es muy sintomático que en la reforma hacendaria que se aprobó recientemente y que la aprobó el PRD, por ejemplo. Qué bueno que dijiste reprobó, pero no la reprobó. Aprobó. Bueno, no hay ningún elemento de reducción de la burocracia o de ajuste del gasto público. En la reforma política que se acaba de aprobar, los partidos nos dejaron con aquella promesa de que iban a reducir el número de senadores y el número de diputados. O sea, es una burocracia que se alimenta y que se busca alimentar a expensas de la sociedad. Pues es así que del presupuesto del 2014 hay un incremento de más de 5,000 y pico de gentes más en la burocracia y del costo de la recuperación que se piensa hacer en términos del incremento de ingresos, de los ingresos del incremento que se hizo por la reforma o la miscelánea fiscal, que yo le llamo miscelánea fiscal. Se nos acabó el tiempo, Julio. ¿Con qué concluyes? Concluyo con que si México no cambia su sentido de burocracia, México no crece. ¿Pero es México o es el Estado mexicano en la burocracia fundamentalmente lo que tiene que cambiar? Tiene que cambiar el Estado mexicano. Tiene que hacerse realmente eficiente y no seguir tan obeso como es hoy. Qué bonita corbata, es de los Pumas. Es de los Pumas, por supuesto. Te agradezco mucho. Gracias, Jaime, muchas gracias. En contexto, hasta la próxima semana. Buenas noches. Muchas gracias. Ha empezado apenas el segundo año del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. El primero fue de vértigo. Movió a México efectivamente, como decían los spots, en los primeros meses. Hace un año, en efecto, Peña Nieto asumió el poder con más del 50% de aceptación popular y con un ánimo reformador pocas veces visto en las últimas décadas. Para ello construyó un mecanismo de concertación política que nunca antes se había visto en nuestro país. Ni siquiera se había intentado. Ese fue el Pacto por México. Con ese instrumento en el que confluyen las voluntades de las principales fuerzas políticas, el PRI, el PRD y el PAN, el presidente Peña Nieto emprendió el paseo de las reformas. Antes que ninguna lanzó la reforma educativa, después la reforma financiera, la de telecomunicaciones y más recientemente la fiscal. Está en ciernes ahora mismo la energética con la que se pretende abrir a Pemex y a la CFE a la inversión privada. El mundo captó de inmediato el nuevo empuje nacional. En la prensa internacional se comenzó a hablar del Mexican Moment. El momento mexicano, decían, había llegado con el regreso del PRI a la residencia presidencial. No ha sido fácil el camino sobre ese paseo de las reformas. Las resistencias se han hecho presentes, por ejemplo, en la disidencia del gremio magisterial, en parte del sector empresarial que cree ver afectados sus intereses por los nuevos impuestos, en el perredismo militante que se opone abiertamente a la reforma en materia de hidrocarburos y generación de energías. Y por si fuera poco, los embates de fenómenos meteorológicos también parecía que iban a detener ese empuje. Pero los damnificados por las lluvias, por las inundaciones, por los deslaves, pudieron dar cuenta de la rapidez y la efectividad de la respuesta gubernamental. Hay obstáculos, sí, pero se avanza, ¿no cree usted? Soy Paco Rodríguez, le agradezco su atención. Lo invito a reencontrarnos aquí la próxima semana. Mientras tanto, le deseo, como siempre, que haya buenas gracias y muchas, muchas noches.